La sexualidad es una orientación sexual que se caracteriza por no experimentar atracción sexual hacia ninguna otra persona. Esto es distinto del celibato y la abstinencia, las cuales son conductas sexuales basadas en, en criterios morales o éticos, y pues básicamente a eso se refiere el significado de la palabra. Las características de una persona sexual pues, serían difíciles de definir porque, como se mencionó, pues no experimentan atracción sexual. Sin embargo, esta característica no se puede saber o apreciar a simple vista o por medio de conductas específicas. Esto debido a que pues la atracción sexual que experimentamos hacia otras personas, pues es más un aspecto incluso que puede llegar a ser psicológico dentro de la persona, en la cual no se puede recabar a través de ver sus conductas sexuales o ver sus conductas socioafectivas. Por ello, pues es difícil acercarse a cuáles serían las características de una persona sexual, más allá de que ella pueda decírtelo o de que pues a través de un examen minucioso de sus experiencias se pueda inferir, porque también esa es otra cuestión. Muchas personas no lo saben y creen que bueno, sienten cierto estrés o cierta angustia al no saber por qué experimentan efectivamente diferente todos esos aspectos de la vida. Entonces, pues, por eso también es un poco difícil describir una característica de una persona sexual, porque no solo está el hecho de que es difícil acercarse a esta realidad desde la simple vista o desde juzgando sus conductas sexuales, sino que también pues dentro de nuestra misma comunidad hay una gran diversidad y pues a pesar de que no experimenten atracción sexual, pues pueden experimentar otro tipo de atracciones hacia las personas que las lleven a entablar relaciones socioafectivas. Y estas pueden ser de índole heterosexual. Bueno, nosotros las denominamos heterorománticas, homorománticas, birrománticas, pero no es algo que, como mencioné, pues no es algo que se pueda inferir de una conducta concreta o de una característica concreta en todos. Al menos no una característica que sea visible o que se pueda eh, ver a simple vista. En sí, el porcentaje de personas asexuales sigue siendo un tema de debate por el hecho de que los estudios señalan que la cantidad de personas asexuales oscila entre el 1 y 5% de la población mundial. Sin embargo, en días recientes pues ha habido más evidencia, al menos en el caso mexicano, respecto a la INDECIG, que es una encuesta de diversidad sexual y de género hecha por organismos gubernamentales de México, que si bien digámosle que el porcentaje que detecta esta encuesta es muy bajo debido a que en muchos en sus baterías de preguntas pregunta de manera explícita cómo se identifica la persona. Las personas que han respondido, al menos en el caso mexicano de la INDECIG, que pertenecen a la identidad del espectro sexual, la INDECIG detectó a 86.697 personas, representa menos del 1% de la población. Sin embargo, como dije, esta encuesta pues se decanta por la autoidentificación, por lo cual pues ahí tenemos una brecha entre los que saben que son asexuales y se identifican como tal y se sienten cómodos definiéndose como tal, a las personas que no lo saben. Sin embargo, también esta misma encuesta, en el caso mexicano, tiene una pregunta interesante en la cual, pues,
les pregunto a las personas a qué edad experimentaron atracción física o emocional hacia las demás personas. Y aquí viene lo interesante de esta encuesta porque si sumamos a todas las personas que reportan jamás haber experimentado este tipo de atracción, si bien no se identifican como parte del espectro sexual, también es una cifra que se tiene que considerar debido a que esta población cuenta con probabilidades de ser parte de lo que se conoce como el espectro sexual. Entonces, si sumamos a estas gentes, estas gentes por sí solas representan 3.756.891 personas según la INDECIG, en lo que vendría siendo a un 3.82% de la población mayor de 15 años. Entonces, pues, como podemos ver, sigue dentro del rango de lo que proponen los investigadores del 5%. Sin embargo, pues si a estos le sumamos a los 86.697 que se identifican abiertamente con el espectro sexual, en el caso mexicano podríamos hablar de un 3.91% de la población que es para. Entonces, pues básicamente así estarían las cifras en el caso mexicano. La INTESIG es un instrumento estadístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Y pues estos resultados fueron de la edición del año pasado, 2021. Entonces, al menos en el caso mexicano sí tenemos las cifras, sin embargo, pues no existen otros instrumentos más que en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero esas encuestas no se realizan de manera frecuente en el tiempo, por lo cual pues lo único que tenemos son esos estudios y la encuesta del INDECIG, que por lo visto el INEGI parece que está planteando hacerla de manera permanente. Así estaría el panorama respecto a las cifras. ¿Cómo una persona puede estar seguro de que es asexual? Realmente una persona puede estar segura cuando realmente contrasta sus experiencias con las demás personas y se da cuenta de que hay algo que falta en el componente socioafectivo de cómo se relaciona con las demás personas. Mucha gente se da cuenta de esto pues por medio de vivencias, de narraciones de vida, eh, se da cuenta a través de todos estos relatos al verse reflejados en ellos y al, digámosle, también un poco, son los menos los casos así, pero justamente hay quienes hacen inferencia eh, de su trayectoria de vida respecto a la trayectoria de vida de los demás y se da cuenta que falta algo. Muchos no le llegan a poner el nombre, pero pues así más o menos la gente se da cuenta de que hay un componente que no está presente a diferencia de las demás vivencias que ven a su alrededor. También pues cabe destacar que pues esto de alguna manera las hace sentir excluidas de muchas relaciones, bueno, más bien de muchas experiencias de vida que se presume son normales, ¿no? Justamente también parte de la, digamos, de darse cuenta también está en el darse cuenta que no estás dentro de esa normalidad o de esa presuposición de cómo funcionan las relaciones socioafectivas. ¿Cuál es la diferencia entre una amistad y una relación sexual? Bueno, como lo dije, al menos yo no me siento cómodo con definir una relación sexual porque como lo dije, hay una gran diversidad en nuestra comunidad, por lo cual pues el definir una relación sexual sería definir una relación que no, que no cumple la mayoría de las personas asexuales porque como dije, hay una gran diversidad y están desde las personas que se sienten cómodas teniendo relaciones sexuales con su pareja para complacerla o porque hay algún componente que les atrae, les gusta o pues les hace sentir bien
y hay otros que, pues, simplemente les es indiferente realmente, al hacerlo o no, y lo hacen más por complacer a la pareja, y hay otros que simplemente no lo quieren experimentar porque no les gusta, o porque les causa algún estrés, o por alguna otra razón. Entonces, pues, deciden no ejercer ese aspecto de la relación, y hay algunos que deciden estar en una relación abierta para que su pareja no tenga que batallar en ese aspecto, por lo cual, pues, al menos yo diría que no hay algo como tal, una relación asexual, porque es querer imponer ciertos estándares de conducta sobre una colectividad que es muy diversa en cómo ejerce sus conductas socioafectivas, por lo cual yo al menos diría que, pues, es un oxímoron el término relación asexual, porque estás tratando de meter en un molde algo que es muy diverso y diferente. Realmente yo diría que sí, se puede vivir sin ningún problema sin tenerlos. Realmente, pues, como dije, hay diversos tipos de conductas efectivas y sexuales en las personas asexuales. Hay quienes simplemente, pues, ejercen ese aspecto de su vida masturbándose, otros que no. Y realmente esto no implica que estén enfermos o que tengan alguna insatisfacción con su vida, porque realmente, pues, al final de cuentas, ellos deciden cómo ejercen ese aspecto de su vida y hasta qué punto se sienten cómodos con esos aspectos. Entonces, pues, al menos yo diría que sí es posible tener una vida perfectamente sana y pues tener una vida sin encuentros sexuales. Hay quienes sí, hay quienes no, pero pues como dije anteriormente, somos una gran diversidad en ese aspecto. Las personas asexuales, como se anotó anteriormente, hay una gran diversidad. Sin embargo, al menos lo que indican los estudios es que depende mucho de la persona. Hay personas que, a pesar de no sentir atracción sexual, experimentan deseo sexual, que no es lo mismo. El deseo sexual no va anclado a una persona, por lo cual, pues, digamos, se le podría comparar un poco con el líbido. Y pues las personas deciden lidiar con el líbido de maneras distintas. Hay quienes deciden buscar pareja para liberarlo, etcétera. Entonces, pues sí, hay personas asexuales que se masturban, hay personas asexuales que se estimulan, que sienten excitación. Ahora, respecto al porno, al menos lo que los estudios señalan es que, pues, las personas asexuales sí entran dentro de estas dinámicas del porno, la erotización. Sin embargo, ellos lo experimentan de manera muy distinta, mientras que las personas, digamos, las heterosexuales, sienten excitación hacia, pues, los materiales con mujeres o con las que prefieren. Las personas homosexuales experimentan mayores niveles de excitación ante el mismo sexo. La persona sexual realmente, digamos, de que no siente un mayor grado de excitación en ningún caso. Muchos, también hay casos en los que, digámosle, las fantasías también están desvinculadas de una persona y están más a la idea de la satisfacción y el placer. ¿A qué me refiero? A que no van a inventar alguna fantasía con alguna mujer con unas características en concreto, sino hacia la idea de satisfacerse sexualmente a otra persona. Al menos eso es lo que indican los estudios respecto a las personas asexuales y las fantasías. Por lo cual, pues sí, es posible que haya personas que, pues, se estimulen viendo pornografía también, así que, pues, también no es si bien las personas asexuales podrán experimentarlo de distinta manera, pues no es una dinámica de la que estén excluidos. Cuando una persona dice que es asexual y homosexual,
estaríamos hablando de un oxímoron, porque son términos mutuamente excluyentes. Sin embargo, muchas personas asexuales, para evitarse explicaciones muy largas, suelen recurrir a este tipo de construcciones, eh, construcciones idiomáticas, para evitar, digámosle, explicar mucho, ¿no? Para que se entienda la idea. Porque, pues, por lo menos desde las perspectivas de las personas asexuales se ha propuesto lo que se conoce como el Split Attraction Model, que sería el modelo de atracciones divididas, en el cual, pues, se propone que, pues, las personas experimentamos distintos tipos de atracción y que estos tipos de atracción no necesariamente van unidas. A quien nos referimos, una persona sexual no experimenta atracción hacia, por ejemplo, alguien de su mismo sexo o hacia nadie más bien. Sin embargo, puede experimentar atracción afectiva hacia personas de su mismo sexo. Entonces estaremos hablando de una persona asexual y homorromántica. Pero como dije, las personas asexuales en aspectos fuera de la comunidad suelen presentarse de esas maneras para evitar hacer tanta explicación respecto al Split Attraction Model, porque suele ser un aspecto que la gente fuera de la comunidad no suele aceptar tanto o tiende a batallar para, digámoslo, entenderlo. Entonces, personas asexuales con diferente orientación sexual en un entorno formal académico de hablar con los conceptos bien definidos, pues no sería posible. Sin embargo, en aspectos más cotidianos, más coloquiales, puede escucharse, pues, como parte de la plática común. Entonces, pues no, al menos eso sería lo que sucede. La respuesta es que sí. Las personas asexuales realmente, pues, pueden relacionarse con otras personas que no son asexuales efectivamente, y también pueden, pues, pactar cómo va a ser la relación, bajo qué términos. Puede ser una persona sexual que no se siente cómoda con el aspecto sexual de la relación y puede dejarla abierta para que, pues, su pareja pueda buscar satisfacer ese aspecto fuera de la relación. Entonces, pues, también pueden darse casos de los que no, todo dependerá de cómo pactaron los términos de la relación la persona sexual con la persona que no es asexual. Entonces, pues, es perfectamente posible, es perfectamente plausible y es algo que, pues, pasa cotidianamente para las personas asexuales. Suelen haber, digámosle, roces en estos aspectos porque, pues, ya sea porque la persona no entiende o transgrede los límites, la persona que no es asexual, transgrede los límites de la persona que es asexual, por lo cual, pues, sí es un aspecto que requiere trabajo, pero, pues, es algo perfectamente posible. Es una tendencia que siempre existe, pero que cambia de expresión e intensidad dependiendo de qué. La sexualidad es una orientación sexual permanente. Como toda orientación sexual, pues tiene, digámosle, este horizonte en el cual dura durante toda la vida del sujeto. Bueno, como todas las orientaciones sexuales, pues dura durante toda la vida del sujeto. Realmente, pues no existe tal cosa como una orientación sexual temporal, realmente. También tiene características como las orientaciones sexuales, como es algo intrínseco al individuo. Entonces, pues en ese aspecto, pues es permanente. En cuanto es una tendencia que siempre existe o cambia de expresión e intensidad, pues es algo más bien coyuntural esos aspectos, ¿no? Es como de alguna manera pues las personas de expresan su orientación sexual, ¿no? Y eso también tiene que ver con el contexto social, con el contexto de su trayectoria de vida, etcétera, por lo cual pues ahí depende mucho de cómo decidan o de cómo se sientan cómodos expresando algunos aspectos de su vida en ciertos tiempos en su vida. Es por ejemplo, no es lo mismo
por ejemplo, en la juventud, en las que, pues, las otras orientaciones sexuales, por así decirlo, pues, experimentan un descubrimiento a que, pues, lo que suele pasar con las personas asexuales, que suelen descubrirlo un poco más tarde en su vida. Entonces, pues, no es como que puedas decir: "Hoy me siento más asexual que ayer". Es intrínseco en el individuo y no deja de suceder. Entonces, pues, lo que puede cambiar es cómo la expresamos o qué tanto de dispuestos estemos a mover nuestros límites en las relaciones de pareja en ciertos momentos de nuestra vida. Entonces, y eso también depende de la historia de vida, de las experiencias propias, así que pues ahora sí que no es algo que se pueda dar una respuesta concreta realmente. Entonces, por lo menos así es, ese aspecto. Pues existen varias personas, desde los que escuchan respetuosamente, a los que dicen eso no es posible, a los que de alguna manera lo toman como una invitación para transgredir tu privacidad y empezar a hacer preguntas fuera de lugar que bajo ningún otro aspecto se podrían justificar. Realmente depende mucho de la persona y de su trasfondo y de su propia educación sexual, porque pues no es lo mismo decirlo frente a alguien que es conservador respecto a los temas sexuales, a alguien que es un poco más liberal en esos aspectos, alguien que está un poco más educado, así que pues depende mucho de la persona realmente.